y con varios temitas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Vamos a arrancar con uno de ellos. Saben que se implementa, el gobierno así lo anunció, un plan de educación en las cárceles. Bueno, suena muy ambicioso, obviamente, además supuso un diagnóstico interesante, mucho más desmenuzado de cuál es la realidad en cuanto a niveles de educación o analfabetismo dentro del sistema carcelario, que siempre va a ser un insumo para este plan o para cualquier otro, ¿no? Vamos a ver qué decían las autoridades sobre este proyecto. Aquí se presentan dos realidades y nosotros desde la educación la tenemos que reconocer. La primera es que tenemos problemas en el sistema educativo que presentan las cifras que aquí se pusieron. ¿Cómo puede ser que más del 20% de la población que está en las circunstancias que está aquí no tenga la educación primaria completa? ¿Cómo puede ser que solo el 2% tenga la educación media superior, el bachillerato? Quiere decir que el sistema educativo, cuando tuvo que actuar en los niveles que tuvo que actuar en las edades correspondientes, no tuvo las posibilidades y, en definitiva, no cumplió con lo que tenía que cumplir. No hay mejor arma contra la inseguridad de un país que la educación. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros. Tenemos que estar antes. Y si no estamos antes, tenemos que estar ahí. Si otros países lo pudieron hacer, no veo por qué no lo podamos hacer nosotros y cambiar esta situación de buscar culpables y tratar de justificar lo injustificable. Hoy se violan los derechos humanos en nuestras cárceles y tenemos que hacer algo al respecto, y lo mejor es no dejarlo en un círculo vicioso en donde su falta de preparación y su falta de educación termina por regresarlo al delito. Bueno, muy bien. Hay mucho para analizar y para preguntar. Vamos a estar en instantes en contacto con el director de Educación del MEC, Gonzalo Baroni, pero antes me gustaría una vueltita de panel con sus comentarios. ¿Cómo ves este planteo y esta realidad que a nadie sorprende, ¿no? Pero bueno, cuando la bajás a tierra, le pones números y visualizás además un poco cuál es la población carcelaria, porque hay varios análisis para hacer acá, ¿no? Varios. ¿Qué pensás? Una mirada muy interesante. Cuando se dice o cuando se decía que el Estado estuvo ausente en algunas épocas o durante muchas décadas. Me gusta más. Sí, claramente. Este no es un problema de un gobierno, ni de 3 gobiernos, ni de 5 gobiernos. Este es un problema nacional y hay que abordarlo con una mirada nacional y con política de Estado. Así que me parece muy loable, muy interesante, y es justamente un Estado presente, un Estado que toma cartas en el asunto. Eso sí, después me gustaría aportar una cantidad de cosas porque en este caso hay que tener una visión holística de la situación, una visión completa, global, y no olvidarse, a título de adelanto, de la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades humanas, que así como se cubren en el ámbito laboral, en el ámbito de una sociedad, también se deben cubrir en el ámbito de los privados de libertad. Entonces me parece que esa mirada tiene que estar presente. O sea, cuando hablamos de formación de personas que no recibieron ni siquiera las básicas, me parece que hay que mirar toda su situación, todo su horizonte y cómo está conformada su situación desde el punto de vista sociológico, psicológico, cuáles son sus expectativas, cuál es su realidad y qué cosas vamos a estar buscando una satisfacción en medio de tantas y tantas insatisfacciones que esa persona vive en un medio muy complejo, muy complicado y con muchas carencias como son las cárceles uruguayas. Así que... Acaba de traer a colación la famosa pirámide de Maslow. Perfecto, desde esa perspectiva... Como siempre, mis PowerPoint, no sé si... Ay, lo imprime todo, además, me muero. Empecé a ponerle colores. O cambiar el cartucho porque te está quedando muy oscuro. Me estoy quedando sin tinta, pero no, la verdad que no lo voy a tomar a broma. Estamos trabajando acá en la autoestima, en el reconocimiento, y tenemos que ver si esa persona en las cárceles se les está cubriendo mínimamente estas 3 bases de la pirámide. Perfecto. Las necesidades fisiológicas, las de seguridad,
y las sociales. Pero es el conjunto de esas necesidades que de alguna manera también va a permitirle al ser humano tener un criterio para definir lo que es la autoestima, el autorreconocimiento. Porque ahí es clave preguntar, ¿la educación termina siendo un valor que suma a ese segundo escalón de la pirámide de Maslow, justamente? ¿Hemos logrado, o se puede llegar a lograr en el sistema carcelario, con lo difícil que es lograrlo afuera, ¿no? Cualquier que se cosa entienda que la educación es clave para una oportunidad mejor en el futuro. Cualquier cosa que sirva para mejorar, lo único que corresponde es aplaudir y acompañar. Pero hay que entender el fenómeno en su globalidad. Y en su complejidad. Y en su complejidad, porque si no podemos estar macaneando. Bien, si me permiten, ahora después vuelvo con el panel, pero tenemos pronto el Zoom y para justamente no demorar más a nuestro invitado en esta instancia. Baroni, ¿cómo le va? Director de Educación del MEC, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, Victoria. Gracias a todo el panel y gracias por estos minutos que estábamos esperando también una actividad para conectar. Arrancar con esos datos, ¿no? El 25% de la población carcelaria que no termina primaria, 10% de privados de libertad que no saben leer ni escribir. Eso nos lleva a varios análisis, como dato, como insumo primario. Tal vez dejemos de lado bueno, entonces, fíjense, ¿qué lleva a la delincuencia? ¿O es una casualidad que este porcentaje de población sea el que está mayormente allí instalado en la población carcelaria, ¿no? Por un lado. Pero vamos a lo que es educación. ¿Cómo justamente lograr seducir a este núcleo? Porque hablamos de no saber leer y escribir. Pensar en cómo hacer un proceso educativo en un sistema carcelario partiendo de ahí, del analfabetismo, ¿qué supone? ¿Qué desafío supone? Y sobre todo, ¿qué expectativas de éxito se tienen? Ya sabemos lo difícil que es hacerlo afuera. ¿Ahí adentro? Bueno, tú lo planteabas, Victoria. Nosotros estamos en un país que tenemos indicadores de culminación de enseñanza obligatoria relativamente bajos. Sí. Estamos hablando que la mitad de nuestros jóvenes a los 18 años abandonaron el sistema educativo obligatorio, lo que la Ley General de Educación desde el año 2008 obliga a todo habitante de nuestro país. Eso ya es un dato alarmante. El tema es que cuando vamos a ver los números y todo lo que está sucediendo dentro de la privación de libertad, esos datos se agudizan. Alguno de lo que tú nombrabas, estamos hablando de analfabetismo básico, analfabetismo funcional, porque estamos con números que hablan que 6% de la población dijo no saber leer, 11% dijo no saber escribir, y casi un 14% no saber calcular o tener dificultades para calcular. Y si a esto le sumamos la gente que declara tener dificultades para leer y escribir, estamos hablando de 1 de cada 4 personas privadas de libertad. Estos son datos alarmantes. Además, tomamos en cuenta que Uruguay tiene datos muy buenos en cuanto a alfabetización, entre 1,3 y 1,5% es el analfabetismo en Uruguay, pero en las cárceles estamos hablando de casi un 20%. Entonces, ese dato primero es alarmante, se entiende, y si vamos a los prejuicios que uno puede tener de la población carcelaria, se entiende que la falta de posibilidades educativas previas pudieron haber llevado a delinquir, pero también una vez que delinquieron y una vez que el Estado se hace cargo a través del Instituto Nacional de Rehabilitación o el INISA, que es para los menores de edad, hay que buscar justamente esa rehabilitación. Y la educación es la más poderosa herramienta para la reinserción social y para seguir avanzando. Por eso planteamos este plan, un plan que permita coordinar a estas instituciones, pero también que permita coordinar a los actores educativos. A ver, pero ¿hay que mirarlo en clave exclusivamente de educación? ¿O esto ya es exclusión social? Porque una cosa está dentro de la otra, ¿no? Quedaría corto si nos quedamos tal vez mirándolo exclusivamente con la implementación de un plan educativo. Ni que hablar, la educación, el principal efecto que tiene es la cohesión social, el incorporarse a tu ciudad, a tu ciudadanía, a tu barrio, a cómo relacionarte en el mercado de trabajo, cómo relacionarte con tu compañero o con el vecino.
porque la educación no es solo aprender a leer y a escribir o a calcular, que son tres datos muy básicos, que nos da una pauta de que esa persona, cuando va al almacén, tiene alguna dificultad para hacer cuentas rápidas, para el cambio, para, por ejemplo, cuando va a trabajar, sus derechos mínimos, cuánto le pagan, cuánto le dejan de pagar, cuánto puede adquirir, cuando toma un préstamo, si le cobran demasiado, si le cobran poco, cuando hace una negociación con una persona, si tiene las herramientas suficientes también reflexivas. Por eso la educación no es lo único, como tú decís, pero le da unas herramientas fundamentales para la socialización, para el desarrollo personal y para crecer. Hoy en día el Uruguay tiene esta problemática, están dentro de cuatro paredes, por decirlo muy simplemente, en contexto de encierro, tenemos la gran posibilidad de ofrecerles una mayor dignificación y una mayor reinserción social. Bien, en su momento el DUI 21 hablaba de que para implementar cualquier plan de educación eran necesarios acuerdos, primero políticos, después acuerdos políticos sobre el financiamiento y recursos humanos, ¿no? Bueno, ¿se necesita eso y más para el caso de las cárceles? ¿Y están? Bueno, no, esto es una política de Estado. Nosotros como gobierno no creemos que venimos a refundar el país en 2020 ni en 2021, ni tampoco creemos que el país arrancó en el 2005. Nosotros venimos a hacer políticas de Estado desde hace bastantes años, ya sea con la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y la creación del INISA, que fueron en muchas oportunidades votados por diversos partidos y por el partido que en aquel momento estaba en el gobierno. Se planteó como país buscar una rehabilitación, buscar un camino para mejorar la situación carcelaria en términos educativos y en términos de recomposición social y lo que tú decías, no tener exclusión social de nuestra población o fragmentación social. Por lo tanto, nosotros ahora lo que venimos es a profundizar mucho de ese camino que se viene llevando adelante y mejorar aspectos de coordinación, porque no solamente estamos hablando de cuánto presupuesto le venía adjudicando la Administración Nacional de Educación Pública, la sociedad civil, el Ministerio de Educación y Cultura en sus distintas formas a la situación carcelaria, sino de qué manera. Por ejemplo, cuando estamos hablando de programas educativos, es lo mismo pensar en la escuela de barrio, en el liceo, en la UTU, en ese salón de clase, que ya de por sí tiene a veces algunas dificultades, porque tenemos jóvenes que abandonan, niños y niñas que están abandonando todos los días, en contexto de encierro. ¿Cómo afrontamos esa problemática? Porque además tenemos que a las personas privadas de libertad se cambian de módulo, terminan su pena con anticipación, los trasladan a otro departamento. ¿Cómo culmina ese año? ¿Cómo culmina esa asignatura? ¿Cómo le vamos validando conocimiento? Ahora estamos viendo unas imágenes que los televidentes están viendo que es muchos de los programas que lleva adelante, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura, que son de carácter socioeducativo. No son solo leer, escribir, aprender a calcular, sino que también son de carácter de mejora en la convivencia. Ahí, por ejemplo, están cantando, están leyendo una letra que escribieron ellos mismos, se pintan, bailan, aprenden a relacionarse también con las familias, con los niños que vienen a visitarlos en la semana. Bueno, esas cosas que mejoran la convivencia también hacen parte de la educación. No es solamente el sistema tradicional, sino también, en este caso, la educación no formal, que es también socializar desde otro lado. Perfecto. Ahora, la pregunta concreta es, ¿hay un presupuesto específico para asignar para este plan? Sí, de hecho ya está en carrera, tenemos técnicos que están trabajando. ¿Quién se pone al hombro esto? ¿Maestros, docentes? ¿Qué tipo de especialistas? Bueno, nosotros el lunes, cuando presentamos el plan, presentamos 3 fases. Estamos entre la fase 1 y la 2, que fue el diagnóstico y la planificación. Bien. Y luego un tercer paso, que es la presentación el año que viene de un plan piloto, en el cual se incluyen 3 grandes áreas. Tenemos primero el foco en la persona privada de libertad, qué debe aprender, de qué forma, cuáles son los programas que se deben presentar. Después, en el docente, en el profesional, en la educación, que llega todos los días, que realmente se pone, por decirlo, el cuadro al hombro, porque tiene que ir a las unidades penitenciarias que están alejadas de los centros poblados, que tiene que pasar por los sistemas de revisión, que tiene que ingresar a un contexto de encierro que además tiene ciertas violencias implícitas y explícitas. Entonces, todo eso también exige una capacitación extra para seguir apoyando a los que están y para capacitar a los que vienen. Y después una tercera pata, que son los operadores penitenciarios,
que también son los que están cotidianamente conviviendo con las personas privadas de libertad, que necesitan cada día una mejor formación, que el INR está trabajando en ello y que con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP vamos a seguir avanzando. Bien. Y la última, que uno podría pensar que es un público más cautivo porque está allí, ¿no? Y no se puede ir a ningún lado. Ahora, usted igual señaló, o culminan la pena, o son trasladados a otro módulo, otro centro. Tan cautivo no, pero la principal decisión de si van a educar, a asistir a este plan o no, siempre es voluntario. O de alguna manera se va a impartir sí o sí. Bueno, el tema de lo voluntario de la educación en Uruguay, como te decía al principio, Victoria, nosotros tenemos una ley que dice que es obligatorio estudiar en todos los trayectos Sí, pero de la el educación mundo tradicional. carcelario es otra historia, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pero es obligatorio. Lo que no se puede hacer es obligarlos a estudiar lo que se está poniendo y se está trabajando, tanto del Ministerio del Interior, ¿sí? Ministerio de Educación y Cultura y tantos actores más, es en buscar una mejor redención de pena para que... No conmutar la el estudio por pena. Claro, por ejemplo eso, que reduzcan la cantidad de días, la cantidad de años que tienen privación de libertad con la condición de que puedan estudiar y que tengan la posibilidad de estudiar. Porque el sistema hace muchos años, el sistema educativo hace muchos años está ingresando en las cárceles, Sí, claro. sin embargo, solamente 1 de cada 3 está accediendo a la educación. Entonces, evidentemente faltan más docentes ingresando y además mejores programas ingresando que estén adaptados y contextualizados. Bien. Baroni, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Y bueno, le seguiremos un poco el trazo a este plan y a la etapa que vendrá el año que viene, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego, buen No, debate. por favor, gracias. Hacemos una pausa y el debate a la vuelta, ya venimos.